Preguntarle a un policía qué día del año temen más trabajar, uno o dos podrían responder, Navidad o domingo de Super Bowl, y lo entiendo. Pero 9 de cada 10 te darán la misma mirada cansada antes de pronunciar una sola palabra. Halloween. Halloween puede ser simplemente una diversión alegre y espeluznante para algunos, pero para las autoridades no es una broma. La bonita ciudad de Nueva Inglaterra, Irvine, experimenta un aumento de aproximadamente 6 o 7 veces en la cantidad de llamadas de emergencia solo en la noche de Halloween. Realmente saca lo peor de la gente. Quiero decir, hay cosas que anticipamos cada año. Las casas poco generosas han sufrido un aluvión de huevos, árboles cubiertos de papel higiénico, propietarios de viviendas que se quejan de intrusos juveniles. Esas llamadas son manejables, pero se atascan, dirigiéndose a los oficiales para que cuando ocurren delitos graves o falta de fuerza peligrosa, pero todas las tontas travesuras de Halloween a las que he tenido que responder durante los años. Todo esto palidece en comparación con lo que encontré en la casa al final de Jefferson Street. Fue una noche de Halloween. No creo que lo olvide nunca. Acabo de responder a una llamada sobre un grupo de adolescentes que aparentemente habían estado participando en algo bastante agresivo de pedir dulces, todos sin disfraces. Ese tipo de cosas, exactamente por qué odio Halloween. Sé que lo que estaban haciendo no era estrictamente ilegal, pero no puedo permitir que un grupo de traficantes de nudillos causen problemas en una noche así, especialmente no con los cientos de niños emocionados deambulando por las calles. Les sermoneé, pusieron los ojos en blanco, pero me uní a la fuerza para participar en persecuciones de autos con tipos malos, no para discutir sobre semántica con un grupo de mocosos drogados. Se alejaron murmurando cosas que yo elijo ignorar. Bueno, vuelvo a mi patrulla y la radio cobra vida casi de inmediato. Mi despachador dice algo por radio que involucra esta casa en ruinas en Jefferson Street. Enciendo el auto y escucho mientras describe a un miembro del público que llama al informe. Dice que la casa tiene decoraciones de Halloween que daban demasiado miedo, y luego dice que es la segunda llamada de ese día y que debería ir a verla, si tengo un minuto libre. Ella siempre tuvo sentido del humor. Sabía bien que yo era suave. Nos reímos un poco al respecto, como dije, cuando recibimos algunas llamadas realmente ridículas en Halloween. No son solo niños tontos, son viejos avaros y aguafiestas que honestamente resienten que la gente se lo pase bien. Esta buena dama cristiana nos llama todos los años por sus intrusos pidiendo dulces a los niños que llama a la policía a los niños reales. De todos modos, yo cumplo con mis deberes respondiendo a las llamadas, y en general, estando atento a los problemas unas horas. Se deslizan por las puestas de sol. Los niños más pequeños guiados por sus padres desaparecen en sus casas hasta que solo quedan unos cuantos grupos mayores, camino a fiestas y todo eso. Entonces el despachador se comunica conmigo sobre esta casa en Jefferson. Dice que recibió 3 llamadas más sobre las decoraciones, cómo están asustando a los niños e incluso a algunos padres, y ella necesita que vaya allí para comprobarlo. Y es genial discutir con algunos ermitaños obsesionados con las películas de terror que probablemente estén a punto de convertirme en ciudadano soberano, justo lo que necesito para hacerme sentir como un guardián de los inocentes. A veces me siento como el padrastro gruñón del mundo, así que tomo el viaje hasta esta parte más pequeña de la ciudad que está un poco más deteriorada. Al llegar a Jefferson, veo la casa de inmediato. No me la perdí en absoluto. El antiguo lugar de aspecto colonial estaba cubierto de decoraciones de Halloween. Un stand de cartón, algunos vampiros y zombies, una tonelada de telarañas falsas por todo el porche. Creo que conté como 20 calabazas talladas esparcidas por todo el césped, con diseños bastante intrincados. Una decoración colgaba de un gran roble justo al costado de la casa, y era la decoración de Halloween más inquietante que había visto en mi vida. No me molestaba porque parecía real. Las extremidades de la figura eran demasiado rígidas, el cabello demasiado artificial, pero la ubicación de lo que realmente me puso nervioso mientras miraba desde la patrulla. La figura colgaba de una cuerda, una de las ramas largas y gruesas que se movían suavemente con la brisa del otoño.
Mira, soy policía. He visto algunas cosas. No me asusto fácilmente. Soy muy lógico, muy sensato. Pero esa cosa nos hizo temblar por la espalda. Salí del auto manteniendo mis ojos pegados a la decoración colgante mientras caminaba hacia ella. El sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies con cada paso. Buscando la linterna en mi cinturón, apunté el haz de la antorcha hacia el árbol. Podía ver por qué la gente había llamado así. La textura de la piel de las cosas era muy gráfica, con manchas y color púrpura, casi como un cadáver real. Solo di unos pocos pasos más antes de sentirme extremadamente tonto por mi pensamiento anterior. El olor enfermizo y dulzón de la muerte, flotaba en el aire junto con lo que pensé que era solo una decoración atrevida. No lo era. Era un cadáver real que había estado colgado allí todo el día. Cientos de niños debieron haber pasado por allí. Solo unos pocos de ellos realmente reconocieron que la cosa que colgaba del árbol era un cadáver real. Me sentí mal al correr de regreso a mi patrulla. Llamé por radio al despacho para que llevaran al forense a Jefferson Street lo antes posible. Mi operadora quedó absolutamente horrorizada cuando se enteró de lo que tenía. Que otras personas habían estado mirando a un muerto todo el día. Muchos de ellos no se dieron cuenta de que el verdugo era un maestro jubilado que, según los informes, había quedado atrapado en una operación de pedovigilancia, según los oficiales de investigación. El señor había sido engañado para que revelara personas de interés cuestionable que se hacían pasar por una niña menor de edad cuando amenazaron con hacer públicas algunas de las cosas más despreciables que dijo en línea. Había optado por la salida más fácil, sistemáticamente fabricando una cuerda y haciendo el acto, todo sin pensar en quién podría pasar por su cuerpo. La gente me hace pasar un mal rato por no estar en Halloween como un día festivo, por poner los ojos en blanco cuando el perro habla de qué tan borrachos se van a emborrachar o qué disfraz habían elegido. Y si supieran las cosas que sucedieron a su alrededor en esa noche. Cosas que a veces se esconden a plena vista. No creo que se apresuraran a descubrirlo. Fui despachadora de emergencias durante 9 años, antes de que Katrina llegara el verano antes de mi tercer año de escuela secundaria. Decidí involucrarme con las fuerzas del orden después de hacer un par de viajes con el departamento de policía. Casi esperaba que estuvieran llenos de persecuciones de autos, sirenas aullando, derribando a los malos, pero cuando vi lo que realmente hacían durante sus patrullas, cambiaron por completo mi opinión sobre las policías en general. No se trataba de ser genial con una placa y un arma, se trataba más de vigilancia comunitaria. Conocían a la gente por sus nombres, ayudaban a las ancianas con sus compras y mantenían a las niñas locales fuera de problemas. Estaban marcando la diferencia. No eran solo dos tipos en un viaje de poder disparando a la gente sin ningún motivo. Así que comencé a manejar la radio a tiempo parcial los fines de semana y durante el verano cuando estaba fuera de la escuela y finalmente me mudé a un puesto de tiempo completo después de la secundaria, cuando se abrió un puesto. No es exactamente ilegal que alguien menor de 18 años trabaje en un centro de despacho, pero en realidad no se me permitió responder llamadas al 911 sin un operador certificado por el CODAP en la consola conmigo, y hasta que estuve completamente empleada y completamente calificada. Para que todos sepan, PCO significa Asociación de Funcionarios de Comunicaciones de Seguridad Pública, y es estándar en todo el país. Sin embargo, era muy ilegal para mí ejecutar la computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos del NCIC sin estar certificada para hacerlo, y no había absolutamente ninguna manera de que eso sucediera hasta que cumpliera 18 años. Así que dirigí la consola de despacho médico y de bomberos para todo el condado de Mobile cuando trabajaba a tiempo parcial y obtuve mis certificaciones cuando me gradué. También fui bombera voluntaria EMR durante este tiempo, y tampoco es ilegal y es bastante común en las zonas rurales de Alabama, pero supongo que esa es otra historia. Era operadora del 911 en Mobile, Alabama, el mismo día que el huracán Katrina azotó la costa del Golfo,
y comenzamos a recibir muchísimas llamadas desde Nueva Orleans y la costa del Golfo de Mississippi. Por alguna razón, supongo porque comenzaron a enrutar a través de nosotros después de que todos los centros 911 al oeste comenzaron a fallar. De todos modos, recibí una llamada de una mujer que dijo que estaba atrapada en su casa en Gordon Street entre Florida y La Ley. Al principio estaba confundida porque tenemos una calle Florida aquí en Mobile, y después de verificar y volver a verificar y no poder encontrar su dirección, le pregunté a qué ciudad llamaba desde Nueva Orleans. Vino la respuesta. Mi corazón se hundió. El agua había inundado por completo la planta baja de su casa y poco a poco iba subiendo. Pregunté si podía encontrar alguna manera de salir de la casa, si había ventanas accesibles en el segundo piso que pudiera usar. Dijo que no, que vivía en una casa pequeña de un solo piso que tenía un ático, y eso fue todo lo que intenté encaminarla al 911 de Nueva Orleans y al Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, pero no pude pasar por los centros de despacho. En todo el país estábamos experimentando el mismo volumen ridículo de llamadas desde las áreas de NOLA y la costa del Golfo, cuando finalmente logré comunicarme y llegar a un departamento. En algún lugar las líneas estaban muertas, derribadas por la pura ferocidad que trajo el huracán. Traté de mantenerla calmada, hablándole sobre sus amigos y familiares, la vida que tenía antes de que llegara la tormenta. Parecía una mujer popular. Sus preocupaciones eran principalmente por parientes mayores que eran incluso menos capaces de protegerse que ella. Nunca olvidaré el desinterés que mostró incluso cuando ella misma estaba en una situación tan desesperada, cuando dijo que el agua le llegaba a la cintura. Le dije que subiera a su ático con algo de comida y agua para seguir adelante. Bromeó acerca de vaciar el refrigerador y llevar todo al ático. También podría terminar con los restos del refrigerador de anoche. Habría que reemplazarlos. Era una mujer tan fuerte. Es sorprendente cómo el espíritu humano puede florecer incluso en la peor de las situaciones. Algo que encontré una y otra vez mientras trabajaba con esos teléfonos. Después de un tiempo, escuché que su voz comenzaba a entrar en pánico. Su respiración se hacía corta y comenzó a decirme que el agua de la inundación estaba comenzando a filtrarse hacia el ático a través de las tablas del piso. ¿Cómo ella no esperaba que el agua hubiera subido tanto? Me quedé atónita. Tampoco esperaba que eso fuera una revelación tan desagradable. Entonces comencé a entrar en pánico. Además del techo, la mujer no tenía ningún lugar donde escapar. Si el agua seguía subiendo, le pregunté si había alguna ventana del ático por la que pudiera salir. Dijo que no. En ese momento estaba empezando a preocuparme mucho. De hecho, estaba atrapada en un espacio cerrado con aguas de inundación subiendo rápidamente y desesperación. Le dije que encontrara algo pesado, algo que podría usar para romper las tejas del techo. Fue aplastado a través de una unidad de ventilación para que pudiera escapar al techo. Durante unos dolorosos minutos, la escuché gruñir y maldecir mientras usaba un objeto desconocido para tratar de salir. Escuché mientras los golpes se debilitaban y se hacían menos frecuentes. Ella pronto regresó al teléfono con noticias terribles. No puedo hacerlo. Tampoco puedo pasar por el respiradero. ¿Qué voy a hacer? Estaba en pánico, gritando ahora sobre la cantidad de agua que se filtraba en el ático, cómo estaba a la altura de los tobillos y subiendo rápidamente. Sinceramente sentí que se me rompía el corazón en el pecho cuando escuché su voz quebrarse mientras se formaban lágrimas en sus ojos. Estaba llorando y estaba perdiendo la esperanza. Le dije que me quedaría en la línea, ella durante el tiempo que ella quisiera, así que me quedé en la línea y escuché mientras ella lloraba, oraba, maldecía y oraba un poco más. Un poco más tarde, pude escucharla luchando por mantener la cabeza y el teléfono fuera del agua, y luego el teléfono se cortó. Hasta el día de hoy no sé si ella vivió o murió. Dejé el centro de despacho unos 3 meses después de Katrina. Me inscribí en las sesiones de asesoramiento en la oficina de una terapeuta en el centro de Mobile.
con la esperanza de que pudieran ayudarme a racionalizar y compartimentar algunas de las llamadas horribles que tuve que manejar, pero me sorprendió escuchar que la terapeuta realmente pensó que debería dejar de fumar. Se especializaba en policías y despachadoras, el tipo de personas que se frotan las narices con lo peor de lo peor a diario. Continuó explicando que las personas solo tienen una capacidad limitada para el trauma. Oh, puede que haya llegado a mi límite, pero no me arrepiento. Si tuviera que quemar lo último de mi ingenio para estar en la línea con esa pobre mujer desafortunada en Nueva Orleans, vale la pena. Lo haría todo de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Lo más aterrador que me ha pasado como oficial de policía aquí en el Reino Unido no fue un horrendo ataque terrorista o una escena de crimen demasiado sangrienta. Los incidentes que te recuerdan son los que involucran lo que me gusta llamar drama humano. Cuando se tiene una idea de cuán aterradora puede ser la psique de una persona y las cosas que pueden llevarla a lidiar. Llegué a mi lugar de destino a las 6 de la mañana. Había terminado de trabajar alrededor de las 11 de la noche anterior y terminé agrediendo a un anciano en el camino a casa. Mi viaje al trabajo fue de aproximadamente 1 hora, así que, en lugar de llegar a casa en un tiempo razonable, llego a casa después de la medianoche y tomo un bocado rápido con mi esposa y me acuesto alrededor de la 1 de la madrugada, lo que me da entre 3 y 4 horas de sueño antes de volver a trabajar. Es una de las peores cosas de mi trabajo. Se espera que hagan todo lo posible a diario. Puedo decir que puede resultar total y absolutamente agotador, pero expresar sus nervios pone las emociones en carne viva y, en general, hace que el trabajo sea un poco más difícil de todos modos. A los 15 minutos de mi turno temprano, estoy en tareas de estación y un hombre entra a contarme. Nos dice que cree que su esposa ha desaparecido. Parecía muy reacio a darnos los detalles y en un momento tuve que sacarle información. Esencialmente habían tenido algún tipo de discusión doméstica. Ella se enfureció y no regresó a casa esa noche. La revisé en el sistema y en realidad ya había sido arrestada anteriormente por un par de incidentes de violencia doméstica. Profundicé un poco más y descubrí que en realidad están en contra de su hijo y no de un marido. Situaciones como esta rara vez son blancas o negras, pero esta fue todo tipo de complicaciones. Ahora, en este punto estoy muy cansado y definitivamente no estoy en el mejor de los humores. Leí las notas que había escrito y confirmé algunos detalles y luego envié al hombre a casa a esperar a su esposa. Llamé por los hospitales locales y verifiqué nuestras propias bases de datos policiales para asegurarnos de que no haya sido arrestada. Distribuí los detalles a todas las unidades en el área y luego escribí un informe digital sobre el incidente. Después de eso, hice todo lo que estaba obligado a hacer y técnicamente no hay cualquier otra cosa que pueda hacer y luego esperar a que mi superior me oriente. Voy a tomar una taza de café. Todo lo que quería hacer es dormir, pero algo me molesta, algo sobre el marido a pesar de que no hay indicios de que haya cometido un delito. ¿Cómo está? Sospecho profundamente de él cada vez que alguien parece estar ocultando información. Siempre hay una razón, y cuanto antes lleguemos al fondo de eso, mejor. Hablé con el oficial de mayor rango disponible y le pregunté si podía ir a la casa del tipo. Eché un vistazo y tal vez volví a hablar con el marido. El tipo superior, este sargento mayor y canoso, no estaba encantado con la sugerencia porque significaba que tendría que cubrir el escritorio debido a la escasez de personal, pero estuvo de acuerdo y me fui. Llegué a la casa y comencé a hablar con el esposo. Le pregunté si podía echar un vistazo y le expliqué que tal vez hubiera algo que pudiera arrojar alguna luz sobre dónde pudo haber ido. Hago una inspección preliminar de la casa encontrando varios contenedores de pastillas con nombres extraños. Una búsqueda rápida en Google revela que esta mujer parece estar tomando un cóctel de antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y similares. También encuentro un kit de insulina que me lleva a creer que si es diabética, su vida podría estar en peligro sin medicación.
Le pregunté al esposo sobre esto, y él menciona que su esposa ha tenido algunos problemas emocionales. Procedí a sentarlo. Estamos marcando que hay muchos medicamentos aquí, y luego le preguntamos si su esposa tiene más de un kit de insulina. Se pone pálido en ese momento. Dejó todos sus medicamentos en casa. Le pregunté dónde guarda su bolso y terminamos revisando su mesilla de noche. Falta el bolso, pero logré echar un vistazo a una foto enmarcada para referencia futura. No tengo absolutamente ninguna idea de cómo es esta mujer, y le pregunté a su marido si podía buscar en la habitación. Él está empezando a desmoronarse por completo en este momento, y me dice que puedo hacer lo que sea necesario en este momento para encontrar a su esposa desaparecida, sintiéndose claramente incómodo en este momento, con un golpe de dolor de cabeza por la falta de sueño, y encontraremos cualquier señal de ropa faltante en el armario o algún escondite secreto de dinero en efectivo o drogas. No sé qué me llevó a hacerlo, pero decidí buscar en la cama. Giré su almohada y hay una nota debajo. Es una nota que explica en términos inequívocos que la esposa desaparecida del hombre tiene la intención de acabar con su vida. La nota continúa diciendo que no puede continuar y que lamenta ser una carga. Llamó por radio a la estación de policía y actualizo a ellos sobre la situación. Luego me veo obligado a regresar a la sala de estar y decirle al esposo de esta mujer que no se había dado cuenta de que había estado durmiendo sobre su nota durante la noche, lo cual fue probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. Finalmente la encontramos, aunque nos tomó otras 8 horas más o menos localizarla. Le hicimos ping a su teléfono móvil con una torre celular cercana, pero eso solo nos dio una localidad general. Traté de presionar al esposo para obtener información sobre dónde pudo haber ido, pero él más tarde dijo que no tenía amigos ni familiares en la zona, y el marido llama a la comisaría y explica que pasaron un fin de semana en un pueblo costero cercano, poco después de casarse. Llamé al hotel en el que se alojaron en esa ocasión, pero no tenían a nadie con ese nombre, y bajé en persona y les mostré la foto. La señora del mostrador me dijo que un huésped que respondía a esa descripción acababa de salir a caminar por el muelle. Cuando salí al muelle en cuestión, allí estaba. En realidad parecía bastante tranquila, no había nada demasiado dramático en su apariencia o comportamiento. En realidad tuvo el descaro de decirme que me veía horrible, lo cual le expliqué en broma. Eso fue en parte culpa suya. Le pedí que le diera a la vida una oportunidad de mejorar unos días más, que su marido la amaba y que ella no era una carga. Ella estuvo de acuerdo y la trajimos a casa. Un par de días después vino a la estación con una caja de chocolates en una tarjeta de agradecimiento, de esas genéricas, que de ninguna manera reveló lo que estaba pensando antes de que fuera profundamente surrealista, recibir una tarjeta como esa para evitar el fin de la vida de alguien. La familia envía una tarjeta similar todos los años alrededor del aniversario de los hechos, un claro recordatorio de cuán eficaz es la buena policía. Soy ayudante del sheriff en un pequeño pueblo rural desde alrededor del año 2000. Publico en diferentes formas y tengo mi propio blog, pero podemos ser disciplinados por publicar detalles de nuestros trabajos en las redes sociales, así que estoy seguro de que entiendes que si dejo de lado algunos detalles íntimos aquí y allá. Como dije, estamos en el campo y solo tenemos 2 o 3 oficiales de servicio a la vez, por lo que estoy prácticamente solo en su mayor parte. Los agentes brindan un pequeño respaldo si sale una llamada seria o si pido ayuda por radio, pero dijeron que los agentes a menudo no patrullan los extremos opuestos del condado y generalmente están a entre 15 y 20 minutos de distancia, incluso si tocan el suelo y usan sus sirenas. Así que tengo que tener en cuenta eso en cualquier situación en la que me encuentre. Cuando las cosas se vuelven locas, podría estar completamente solo durante un periodo prolongado de tiempo. 15 minutos puede no parecer mucho, pero cuando estás tratando con un tweaker violento o un pistolero enloquecido, 15 minutos se convierten en mucho tiempo.
Hace unos años, en las frías noches de octubre, estaba paseando en mi patrulla y me aburría un poco alrededor de las 2 de la mañana. El radio suena pidiendo un control de bienestar en una casa a solo unos minutos, a millas de la ciudad. Una mujer había llamado a la central para pedirnos que verificáramos a su exmarido. Estaba profundamente preocupada. Él no había actuado bien últimamente. Había estado haciendo llamadas extrañas a su casa, bebiendo durante el día y ese tipo de cosas. Ahora ella dijo que él no respondía a sus llamadas y que temía lo peor. Le comuniqué por radio al despacho que aceptaría la llamada, por lo que, dado que esta llamada está fuera de mi área asignada, técnicamente es responsabilidad del sheriff manejarla o al menos estar en la escena cuando un oficial hizo el control de bienestar. Pero como estaba a solo unas pocas millas de la carretera y no habría posibilidad de sacar al sheriff hasta que se hicieran excepciones por la mañana, se siente mal quiero decir que la vida de alguien podría estar en peligro. Pero mientras conduzco, me doy cuenta de que me estoy emocionando bastante. Piensa en los controles de bienestar. A pesar de que son llamadas bastante regulares, existe la posibilidad de que alguien patee la puerta. No estoy diciendo que me guste dañar la propiedad de las personas. Lo sé. No estaría muy feliz si alguien sacara mi puerta de sus bisagras a patadas. Pero para ser honesto, me uní al departamento para cosas así. Un trabajo policial duro en el que pateas puertas, esposas y tipos malos que terminan, si no se siente bien, simplemente destrozando esa cosa y gritando, "Departamento del Sheriff". Ahora nunca pasa de moda. Sé que sueno egoísta, pero habiendo dicho que los controles de bienestar normalmente consisten simplemente en golpear la puerta de una persona mayor hasta que se da cuenta de que se le han acabado los audífonos. Las arreglaron. Lo llamo. Todos se van a casa felices, pero en alguna que otra ocasión pateas una puerta y el olor te golpea, y sabes que alguien tiene que llamar al forense. La casa en cuestión resulta estar en medio de un bosque denso y profundo. Mi patrulla se balancea en el camino sucio y lleno de baches mientras avanza aproximadamente un cuarto de milla. Puedo ver una sola luz encendida en la ventana frontal. Siempre es una buena señal. Salgo de mi patrulla y miro los alrededores antes de caminar hacia la puerta principal bajo el haz de mi linterna. Pude ver por qué la exesposa de este tipo estaba tan preocupada por él. Él no había estado cuidando la casa mientras ella estaba fuera. Había todo tipo de basura tirada alrededor de 2 camionetas destartaladas, que parece que no han funcionado en años. Una piragua vieja que sería más útil como leña. Lentamente le doy a la puerta unos cuantos golpes fuertes. Ninguna respuesta. No me sorprende. Nadie responde al primer golpe. Doy algunos golpes fuertes, del tipo que hace que me duelan los nudillos. Todavía no hay respuesta, y pacientemente los despacho por radio, y les digo que no recibo respuesta en la puerta. Luego les pedí que revisaran nuestro sistema, para ver si había algún dato de contacto del tipo. Tal vez ellos pueden llamarlo por teléfono, y pedirle que venga a la puerta. Podría tener un granero en algún lugar, tal vez un sótano, que siempre vale la pena intentar. La llamada regresa mucho más rápido de lo que esperaba. El despacho me dice que ya lo tienen en la línea. Él mismo llamó a nuestro centro de despacho y les dijeron que tenía un agente llamando a su puerta y que tenía su viejo Remington 700 apuntando directamente a la parte posterior de su cabeza. Mi cabeza. Dice que si me voy ahora, nadie saldrá lastimado. Lo recuerdo. Giré y miré en la oscuridad sin atreverme a encender mi antorcha. No quería que el tipo pensara que era la luz de mi arma. No vi nada, solo unos pocos árboles a la luz de la luna, sino en algún lugar escondido en la negra noche había un hombre que estaba a punto de enviar mis sesos por toda la pintura de su deteriorada puerta de entrada. Fue absolutamente aterrador al principio. Estaba extrañamente tranquilo con todo el asunto. Creo que me estaba obligando a no estarlo, queriendo darle al hombre del rifle una razón para ejecutarme. Mantuve la calma al menos hasta los últimos pasos, antes de llegar a mi patrulla cuando sentí esa sensación repugnante de alguien corriendo detrás de mí. Salté a mi vehículo y aceleré el motor para salir de esa trampa mortal, antes de que el tipo tuviera la oportunidad de dispararme unos cuantos tiros de despedida. Esto habría sido estresante durante el día,
pero por la noche no podía ver nada. Literalmente no hay forma de saber dónde estaba ese tipo, o si siquiera estaba corriendo hacia mí. Varias horas después, se entregó. Lo arrestaron por amenazar a un oficial. Todos damos gracias a Dios porque nadie resultó herido. Diablos. Resultó que solo estaba fanfarroneando con el rifle en el bosque. Me vieron enrollarme y golpearme en el bosque con un teléfono celular. Bueno, eso es lo que dijo de todos modos. Todo lo que sé es que cuando registramos la casa encontramos un viejo modelo Remington 700, con una bala en la recámara. Como dije, la visibilidad era horrible, así que nunca hubo ninguna evidencia real de que él realmente me apuntara con este rifle esa noche, pero la sensación que tuve justo cuando llegué a mi vehículo esa noche, lo sé, hombre, lo sé. He sido oficial de policía en el centro de Londres durante casi 4 años. 4 años de violencia, angustia, mentiras y desesperación, cosas que han hecho que ese tiempo se alargue y haciendo que 4 años parezcan toda una vida. Apenas puedo recordar qué tipo de persona era antes de unirme a la policía. Un poco feliz. Un afortunado veinteañero que solo quería hacer una diferencia positiva en esa comunidad. Ahora considero una victoria si paso solo un día sin tener que lavar la sangre de otra persona de mi uniforme. Años y años de apretar la mano de una víctima de puñalada, tratando de retenerla. Despierto antes de que llegue la ambulancia, consolando a las víctimas de ataques con ácido mientras se levantan de dolor, conteniendo madres destructivas cuando están paseando hijos patinando en caminos empapados de lluvia, y envolviéndose alrededor de un poste de luz. Pero nunca he visto algo tan horrible como lo que vi en una casa llamada de abuso anoche. Esto no es una historia, ojalá lo fuera. Esto es simplemente lo que vi en una pequeña casa en el East End de Londres en una noche oscura y helada de febrero. Las llamadas de abuso doméstico pueden ser complicadas, por decirlo menos. A menudo la pareja pone sus diferencias a un lado y se unen contra la presencia policial intrusa. Descubrí que nada agota el espíritu humano como ver a una mujer magullada y maltratada defendiendo a su monstruo del marido, de las mismas personas que intentaban salvar su vida, pero esta llamada fue diferente, terriblemente diferente. Nos advirtieron que una joven estaba siendo sometida a mutilación genital femenina. Esta era la primera vez que asistía a una llamada de este tipo. Los hogares de las familias de África Occidental tienden a ser algunos de los más vibrantes, mientras que los hogares decorados y bien cuidados que una persona nunca puede ver, este no lo era. Estaba oscuro y sucio, las paredes cubiertas de extraños pictogramas y símbolos. Cuentos de animales habían sido clavados en la pared de la cocina, aparentemente rellenos y preservados para evitar que se descompusieran. Otro rincón de la cocina estaba decorado con las calaveras de lo que imaginaba ser los dueños de las colas cortadas. Me quedé paralizado por la apatía cuando se me ocurrió que algunos de los folletos de gatos desaparecidos publicados en los tablones de anuncios de la comunidad tendrían que ser retirados una vez que arrestaran a la madre y al padre de la víctima infantil, bajo cuidado de él. Los equipos de búsqueda comenzaron a producir algunas de las cosas más inquietantes que jamás había visto durante mi tiempo en la policía. La primera fue un par de lenguas de vaca atadas con hilo y congeladas para que formaran un pase sólido, de carne entrelazada, y el centro era un clavo. Los atravesaron a ambos mientras aún estaban calientes y suaves. El equipo de búsqueda comenzó a vaciar el refrigerador de la casa, produciendo una serie de pequeños objetos esféricos envueltos en papel de aluminio. Había limas cortadas por la mitad y ocultaban una serie de pequeñas notas garabateadas y un mensaje social que los acompañaba. Una trabajadora asignada a la familia por el consejo local salió de un baño. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Sostenía un pequeño frasco de vidrio que contenía una foto de nada menos que ella. Lo habían rociado y parecían ser cenizas. Uno de los miembros del equipo de búsqueda era un hombre de ascendencia nigeriana, naturalizada británica, pero con conocimiento de ciertas prácticas turbias de África Occidental.
Con un suspiro y una mirada triste en sus ojos, nos dijo que lo que habíamos encontrado era brujería o vodún, la práctica de adoración a los antepasados que cree que los espíritus de los muertos viven uno al lado del otro. Del lado del mundo que vive cada familia de espíritus teniendo su propio sacerdocio femenino, a veces hereditario cuando es de madre a hija de sangre. Aparentemente habíamos interrumpido el proceso por el cual la matriarca de la familia estaba transmitiendo su conocimiento a la joven hija. Las lenguas que eran atados y clavados juntos eran una defensa contra los mentirosos que supuestamente robaban sus lenguas de línea. Las limas que contenían encantamientos eran una defensa contra los espíritus malignos. La fruta se pensaba que tenía una influencia purgatoria sobre los espíritus de los muertos, pero el frasco de vidrio que contenía la foto y las cenizas era algo mucho más inquietante. La imagen evidentemente fue tomada a distancia, el sujeto sin darse cuenta de que su imagen estaba siendo capturada. Los ojos fueron raspados. Un pequeño corte colocado en la garganta de la figura era una representación de una tumba que se suponía deseaba la muerte de la persona dentro de él. No podía entender por qué la trabajadora social estaba tan aterrorizada, por qué casi se le hacían llorar por lo que todos considerábamos los delirios malsanos de abuso de los padres. Ahora nada ha resultado de esta supuesta brujería, excepto el grado en que la gente ir por sus creencias rituales se quedará conmigo para siempre. He sido oficial del Departamento de Policía del Condado de Montgomery en Wheaton, Maryland, durante 18 años. Es esencialmente un suburbio de D.C. Estamos a solo 10 millas al norte del edificio del Capitolio. Seguro que puede. A veces nos volvemos bastante locos, pero en general es un buen lugar para ser policía. Cometemos crímenes considerablemente menos violentos que el vecino College Park, y me consideraría parte de una fuerza policial comunitaria, a pesar de algunas excepciones notables. Nadie tiene interés en los policías y generalmente recibimos una buena respuesta de los ciudadanos cada vez que respondemos a los despachos. Pero incluso en un lugar bastante tranquilo como Wheaton, todavía recibimos algunas llamadas policiales bastante locas. Una familia de Acción de Gracias peleándose a puñetazos. Un vagabundo que usó una sala de exposición de cocina como baño público. Una mujer que se quejó de ardillas invasoras. Sí, ardillas, que aparentemente no pidieron permiso para asaltar el roble en su patio trasero. Pero creo que la llamada más inquietante a la que respondí ocurrió en una cálida noche de verano en 2015. Las personas pueden ser crueles entre sí, crueles y tortuosas, de maneras que a veces te dejan bastante insensible. Y sé que esto puede sonar insensible, pero las personas a veces se lo merecen. Una vez arresté a una mujer que apuñaló a su marido y lo mató mientras dormía. Resultó que él la había estado golpeando y abusando de ella durante años, cuando ella finalmente se rompió. Pero lo único a lo que nunca te acostumbras es cuando la víctima de un crimen violento es abrumadoramente inocente. Un niño, por ejemplo, o en este caso, un animal. La noche del 4 de junio parecía casi como cualquier otra. Estaba trabajando en el tercer turno, así que había estado de servicio durante unas 4 o 5 horas, simplemente recorriendo las 3 calles principales que conforman el núcleo de la comunidad de Wheaton. Wheaton es bastante tranquilo, pero en el tercer turno es cuando la pequeña camarilla de tipos turbios comienza a converger en el área de 3 calles. Dejados sin control, pueden causar bastante daño, robos menores o público borracho afuera de la licorería local. Pero nunca esperé la llamada que llegó cuando mi turno llegó a las pequeñas horas del viernes por la mañana, la que me hizo hervir la sangre mientras la voz de mi despachador sonaba en la radio de mi patrulla. Era una llamada a la intersección de las avenidas Georgia y Price. Se decía que un hombre afroamericano, grande, estaba participando en un comportamiento violento relacionado con las drogas. Recibimos llamadas ocasionales sobre adolescentes que fuman marihuana y andan por los estacionamientos. Pero el comportamiento violento con las drogas
es algo con lo que rara vez nos encontramos. También me pasa a mí, mis llamadas menos favoritas. Las personas y las drogas no son racionales. No puedo comunicarme adecuadamente. Y lo más importante, cuando ven nuestras luces azules parpadeantes y nuestras grandes insignias brillantes, entran en pánico. Como puede imaginar, un sujeto ebrio que teme por su propia vida es extremadamente difícil de tratar, y a medida que surgieron más detalles, me encontré. Dejando a un lado mis reservas y corriendo hacia la escena, se decía que el hombre estaba en posesión de 2 perros pequeños, los cuales estaba en proceso de estrangular. Sí, leyó bien. El tipo estaba estrangulando a 2 cachorros en medio de la acera. Encendí las luces con la sirena al pisar el acelerador. Mientras corría por la ciudad, recuerdo estar tan enojado, tan furioso por lo que acababa de escuchar, rechinando los dientes y agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos rodando en la escena. Vi al tipo casi de inmediato. Confía en mí. Es difícil extrañar a un tipo con un cachorro de pitbull en cada mano, especialmente cuando se retuercen de dolor luchando contra su agarre de hierro en sus pequeñas gargantas. Es extraño cómo los pequeños detalles se quedan contigo en estas situaciones, mientras la adrenalina parece enturbiar todo lo demás. De sopa de recuerdos, pero nunca olvidaré cómo uno de los cachorros tenía este pelaje canela, casi dorado. Me recordó a mi perro de la infancia, el gran labrador, que fue sin duda mi mejor amigo durante mis años de formación. Saqué mi taser gritando casi instantáneamente al sospechoso para que liberara a los animales. Él simplemente me ignoró. Sus músculos se tensaron mientras continuaba estrangulando a ambos cachorros. Este es el momento en que llegó mi refuerzo. Mis compañeros oficiales parecían tan furiosos como yo cuando vieron lo que estaba pasando, dijo uno de ellos. Me pidió que no usara el taser todavía en los cuerpos de los sospechosos tensos, por el shock de que nunca liberaríamos a esos pobres cachorros de su agarre. Mantuve el dispositivo apuntando a él mientras otros oficiales agarraban los brazos del otro tipo, tratando en vano de sacarlo. Él para liberar a los animales. Dios. El tipo de fuerza que mostró fue absolutamente aterrador. Vi al tipo más fuerte de nuestro departamento. Hernández luchó por tomar el control de solo uno de los brazos del cielo. El tipo con los cachorros simplemente se tensó acercando a los cachorros a su cuerpo y sujetando con sus brazos sus pequeños cuerpos peludos. Había dejado de asfixiarlos, pero la forma en que los sostenía significaba que los pobres ahora estaban en peligro de morir aplastados en el tumulto. Había como 4 o 5 policías detrás del tipo. En este punto, tratando de arrebatarle los cachorros sin causar más daño, para mi infinito alivio, el maníaco alimentado por las drogas en realidad soltó a uno de los cachorros gracias a que uno de mis compañeros oficiales apartó sus enormes dedos del cuerpo de esta cosa. Un transeúnte recogió el cuerpo aparentemente sin vida del cachorro color canela y lo acunó suavemente mientras lo alejaba de la escena. Prácticamente le estábamos rogando al tipo que soltara más al cachorro negro en este punto, y no había forma de que sobreviviera. Fue una prueba tan terrible que su pequeño cuerpo juvenil estaba siendo completamente aplastado bajo la fuerza de este absoluto golpe. Recuerdo haber pensado que se joda y decidí desplegar mi taser. No hizo nada, absolutamente nada, como para pensar que la carga que tenía a otros sospechosos en el suelo, retorciéndose de dolor. No había provocado ni la más mínima reacción del cielo. Son momentos como este los que realmente te asustan. Lo último que quiero hacer es dispararle a un sospechoso por cualquier motivo, pero cuando alguien está tan drogado, puede resistir un taser. Nos estamos acercando cada vez más al punto en el que alguien va a tener que acabar con él. Solo la idea me hace sentir náuseas mientras escribía esto, como si dijera que había unos 4 o 5 policías en el cielo. Pero aún así, consideramos necesario, pedimos refuerzos adicionales. Solo cuando llegaron 2 policías más, logramos tomar el control y luchar contra el cachorro de pitbull negro de las garras de este maníaco, antes de esposarlo y arrastrar al cabrón a una patrulla.
Los 2 cachorros fueron transferidos inmediatamente a una clínica de emergencia para animales ubicada en las cercanías de Rockville. Los pulmones del cachorro de pelaje color canela resultaron gravemente dañados por la barra de agarre mortal drogada que tenía el maníaco. Estaban llenos de sangre, lo que le provocó el vómito y sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Pero después de la mejor atención que el centro pudo brindar, las perspectivas para el cachorro macho eran mucho mejores y se esperaba que se recuperara por completo. La cachorra Pitbull estaba en malas condiciones, pero esperaba que se recuperara por completo. Bueno, ambos cachorros habían soportado una terrible cantidad de trauma en sus pequeños cuerpos. James Edward Jones, un residente de Wheaton, fue sentenciado a 6 meses de prisión por la impactante muestra de crueldad que mostró esa noche en la corte. Jones explicó que lamentaba profundamente lo sucedido, defendiéndose con el argumento de que no había intentado dañar intencionalmente a los cachorros esa noche. Su abogado afirmó que Jones no había consumido lo que creía que era marihuana, sino K, un narcótico sintético con efectos similares al polvo de ángel. A pesar de esto, el juez presidente consideró que estas razones no justificaban el violento ataque y lo sentenció al castigo máximo bajo un acuerdo de culpabilidad, 6 meses de cárcel y 5 años de libertad condicional. Ahora, solo le quedan 2 años de libertad condicional. Los cachorros, Mia y Chance, recibieron una rara segunda oportunidad para una vida feliz y saludable. Mi esposa y yo decidimos adoptar a Chance, el cachorro bronceado, quien ahora vive con nosotros en nuestra pequeña casa familiar. Se ha convertido en una parte esencial de nuestra familia, y todos los días agradecemos la bendición que hemos recibido. Trabajé como operador del 911 durante casi 11 años. Durante ese tiempo, recibí llamadas de todo tipo de personas, desde ciudadanos preocupados hasta víctimas aterrorizadas de crímenes graves. Pasé mucho tiempo compartimentando las llamadas más desgarradoras que años dejando ir. El dolor y el sufrimiento que absorbí como una esponja durante los años que pasé sentado frente a una computadora. He tenido numerosas noches de insomnio, innumerables visitas a terapeutas designados por el Estado, pero solo una llamada de emergencia realmente me recuerda, una que nunca pude sacudirme o empujar al fondo de mi mente. Tengo una copia de las transcripciones de la llamada, así que haré referencia a mi copia para asegurarme de que mi recuerdo de los eventos sea lo más preciso posible. Esta es la historia de Ashland Jane Doe trabajando en más de 6,000 centros de llamadas en todo el país. Los operadores del 911 formaron el vínculo vital entre las personas que llaman y los equipos de respuesta a emergencias y socorros, que los ayudan a través de un manejo y evaluación eficientes. Reducimos los tiempos de respuesta y ayudamos a salvar vidas. Esa es la idea que me llevó a esta carrera en primer lugar. Nunca he sido particularmente atlético, por lo que una carrera en las fuerzas del orden o en el ejército nunca estuvo realmente en mis planes, lo que siempre me molestó. Crecí intensamente idealista y siempre tuve mi corazón puesto en una carrera en la que pudiera ayudar a las personas a hacer del mundo un lugar mejor. Así que, cuando descubrí que podía postularme para ser despachador del 911 y ayudar a desempeñar un papel en un servicio público tan vital, aproveché la oportunidad. Nos dijeron que el trabajo no era para todos, que podría tener un costo psicológico grave para aquellos que se ofrecieron como voluntarios. Sé que suena loco, pero eso solo lo hizo más atractivo. Después de todo, era servicio público, siendo servicio la palabra clave. Sería duro, frustrante, incluso deprimente a veces, pero estaría brindando una gran ayuda. Necesitaba ayuda para mis compatriotas estadounidenses, a menudo durante los momentos más oscuros y aterradores de sus vidas. También debo agregar que se requiere capacitación especializada para ser un despachador de policía, recibir llamadas generales, o incluso un despachador de servicios médicos de emergencia. Es un trabajo difícil. Pero un despachador de policía fue superior,
Y todos lo sabíamos. Solo a los candidatos más inteligentes, decididos y con una voluntad fuerte se les otorgan roles como despachadores de policía, así que, naturalmente, me sentí muy feliz cuando aprobé el examen de postulantes y me dieron un lugar en el curso de capacitación, que era un miembro bastante experimentado de los despachadores de la policía, cuando llegó la llamada de Ashland Jane Doe, apenas unas horas después de mi turno. Recientemente regresé de la sala de descanso con un destello de café negro fuerte para alimentarme durante toda la noche. Él siempre parecía decir una pequeña oración cada vez que se repara una llamada con la esperanza de que no sea nada demasiado serio, nada demasiado molesto. Pero tan pronto como escuché la voz de la chica supe que sería malo. Ves que los gritos son malos, apenas puedes escucharlos. Son incoherentes. Y básicamente tienes que gastar como que los primeros 5 minutos de la llamada los hacen respirar lo suficiente para comunicarse. Pero lo peor con diferencia son los susurros que los susurradores llaman cuando lo que los pone en peligro está cerrado muy cerca. Los susurradores lo hacen porque están en grave peligro inminente. Los susurradores llaman porque están siendo perseguidos. 911, ¿cuál es la dirección de su emergencia? Pregunté que la llamada ya había sido atendida por un operador general, que me comunicó una vez que estableció que la persona que llamaba necesitaba a la policía justo enfrente de la calle. Cuarta lavandería. Hubo una pequeña pausa antes de que la chica susurrara. El hecho de que no sabía exactamente dónde estaba me dio una terrible sensación de hundimiento. Esto va a ser difícil. ¿Cuál es el problema? Que respondió tratando de sonar lo más casual posible. Personas que llaman más jóvenes. Parece responder mejor de esa manera. Me han secuestrado por la forma en que sonaba tan tranquila y tan natural que era completamente escalofriante. Me han secuestrado por la forma en que sonaba tan tranquila y tan natural que era completamente escalofriante. No había esperanza en la voz de la chica, a pesar de que ahora estaba tan cerca del rescate, pero estás en el lugar. Lavandería, pregunté consultando un mapa del área. Estaba justo en el medio de Ashland, rodeada por un distrito comercial y residencial. Ella no estaba retenida en algún granero, en el medio de la nada, a pesar de estar completamente perturbada. Me tranquilicé pensando que esto sería un rescate fácil. No, estoy en el dormitorio con él. La palabra pareció un ruido en mi cráneo. Ella estaba en el dormitorio con él. ¿Sabes de qué color son las casas? Intenté cambiar ligeramente de tema para obtener más información, claro, pero también para tratar de mantener a la chica tranquila, mantener su mente ocupada. No, fue todo lo que dijo. Esto era un problema, uno grande. La policía no puede simplemente patear la puerta de cada apartamento de nuestra casa, frente a la calle Cuarta Lavandería, aún antes de que pudiera presionarla para obtener más detalles. Habló de nuevo. Por favor, apúrate. Mi frecuencia cardíaca comenzó a acelerarse en este punto. Obviamente estaba en peligro, tal vez en peligro extremo. Tenía que seguir siendo profesional y continuar con mi evaluación de la situación. ¿Tiene un arma? Pregunté ya preparándome para enviar una orden de búsqueda para reunir a los oficiales necesarios para un rescate. Conseguí un taser. Ella bajó aún más la voz mientras hablaba, pero aún así no parecía abrumada por el miedo. Consideré por un momento que quienquiera que estuviera podría haberla drogado. La pobre chica para mantenerla sedada. ¿Estás herida un poco? Su susurro era inquietante en el momento en que sonaba como si la hubiera vuelto medio loca por la terrible experiencia. ¿Hay alguna manera de que puedas salir del edificio? No lo sé sin despertar, tengo miedo. Ella estaba destrozada por el miedo, paralizada. ¿Hay un baño en la casa? Recuerdo que se me quebró la voz. Estaba tan asustado por esta pobre cosita. Quería tanto que ella dejara caer el teléfono y corriera. Subida a su habitación está cerrada y él lo hizo. Él lo hizo entonces. ¿Quién haría ruido? ¿Te hará algo? Nunca había sido tan intenso. No durante todo mi tiempo como despachador. Sí, él me tenía atado. ¿Estás atado ahora? No. Me liberé. Esa es mi chica. Recuerdo haber pensado que era una luchadora, una sobreviviente.
Oh, de repente dijo, creo que lo desperté. Creo que lo desperté. Solo dejé el teléfono. Mi corazón estaba en mi boca allí. Fue silencio lo que parecieron minutos de silencio ininterrumpido, mientras casi esperaba que comenzaran los gritos. Finalmente me obligué a decir algo a través de la línea telefónica silenciosa. Oh, ¿sigues ahí? ¿Cuánto tiempo más fue todo lo que me preguntó? Me rompió el corazón. No lo hice. Sé que simplemente no sabía que la mantuve en la línea, ya que inmediatamente envié oficiales a la lavandería. Afortunadamente, solo había 2 casas justo enfrente del lugar y lo que de otra manera era un complejo industrial. No puedo expresar lo aliviado que me sentí cuando finalmente escuché las voces de los oficiales de despacho que habían irrumpido en la casa del secuestrador y estaban en el proceso de liberar a la pobre niña del cautiverio. Mostrando tus manos, levanta la F en las manos, ahora mismo hazlo. Escuché a uno de ellos gritar yo. Contuve las lágrimas al saber que esa pobre joven finalmente estaba a salvo de él. Definitivamente también estaba en peligro. Cuando la policía registró la casa, encontraron los cuerpos de otras 2 mujeres jóvenes que habían desaparecido en los meses previos al crítico 911. Jane Doe se llama así porque su identidad no puede ser revelada. Procedimiento estándar para todas las víctimas de agresión. Su secuestrador, Sean Michael Great, fue declarado culpable de asesinar a Stacy Stanley y Elizabeth Griffith, y luego fue sentenciado a muerte por sus crímenes durante el juicio. Afirmó que a pesar de haber matado antes, no tenía intención de matar a la Jane Doe secuestrada, y de hecho tenía la intención de casarse con ella. Eso es lo que realmente me hace pensar en la vida brutal y potencialmente corta que la pobre chica habría terminado viviendo como la novia involuntaria de tal una psicópata asesina e insensible. ¿Dónde estaría si no se hubiera aflojado las ataduras? Encontró el teléfono y llamó para pedir su propio rescate en esa fatídica noche de primavera.